FM 89.1, Radio Universidad. Volvemos al tema Chano, si te parece. Insisto, desde este programa hemos tratado de abordarlo más allá de la condena que muchos medios hacen sobre Chano, esto de cómo estaba y cómo llegó y que quiso matar y que no, bueno, todo lo que se dice, digo, tratando de abordar desde otros costados. El primero es psicológico, cómo una persona llega hasta el lugar donde llegó, lo contamos ayer, sí, y lo hicimos a través de un psicólogo especialista en adolescentes y también abordándolo desde sus 40 años, ¿no? Porque ya no es un adolescente Chano, aunque sí tiene una influencia sobre muchos adolescentes y por eso lo tocamos desde ahí también. Y el otro tema es el de la seguridad, porque contábamos, no hay primero que ya él mismo ayer nos decía, ojo que no hay fuerzas médicas que estén en condiciones de muchas veces de poder asistir. Cuando uno dice fuerzas médicas, dice contención médica, ¿no? De poder asistirlo. Y después hay otro costado, y ese otro costado es el de la seguridad. Hay personal de seguridad, ¿no? Cuando uno dice seguridad, dice en general de las fuerzas policiales, ¿no? En condiciones de poder controlarlo, si hizo bien, actuó bien la persona que ahora está imputada. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que tiene mucha experiencia en esto, que es un especialista, que es el excomisario Luis Vicata, quien ya tenemos en línea. Luis, ¿cómo te va? José Fernández y Leandro Fernández Vivas, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto escucharlos. Un gusto también. Bien, bueno, a ver, lo primero, varios costados, ¿no? de este tema. El primero es, ¿está bien que una persona que está sacada como estaba, y según dicen los testigos, Chano, sea abordada con un tiro en el estómago? No está bien, no debería haber pasado. Acá hay multiplicidad de víctimas en este caso, lamentablemente. La víctima básica, primaria, de donde emerge toda la sinergia de todo el espectro de los sucesos, es Chano. Chano, adicto, intoxicado y con una crisis psicomotriz. Yo no voy a decir este acto psicótico porque no soy psiquiatra, pero de todas maneras con una crisis bastante importante que lo llevaba a manejarse de una determinada manera agresiva para terceros en principio, no llegó a ser para sí, pero de todas maneras una crisis importante. Ahora, también está la víctima de la contraparte, es decir, la fuerza policial que no está, munida de los elementos como para poder reducirlo incruentamente. Hay una pirámide que va escalando ante este tipo de sucesos y cuando uno se encuentra en una emergencia de estas, el primer escalón de la pirámide es la presencia policial. La mera presencia policial en otros países civilizados como Canadá, que no hay dudas de que es un país altamente civilizado en el mundo, en Europa y demás, la mera presencia del personal policial impone respeto reverencial. Luego, si esto tenemos que seguirlo escalando, el personal policial tiene una segunda instancia que es el diálogo, o el judo verbal, como le dicen en Colombia, por ejemplo, en los manuales de formación de las policías de seguridad. Es la instalación de un diálogo en el cual se tratan de lograr, en la medida que se puedan, en la medida que la otra parte razone y entienda, una baja del nivel conflictivo. Se tratan de lograr anclajes afectivos, un poco como lo que hacen los negociadores en el caso de toma de rehenes, para que se entienda. Eso decía ayer. Tenemos claro que tenemos especialistas en toma de rehenes, por ejemplo. Ahora, yo no sé si tenemos claro si hay especialistas dentro de la fuerza en casos como estos. No hay especialistas, salvo que asista personal médico policial al lugar también, además del personal médico común, que es el que ya estaba en el lugar, que asista personal policial especializado de sanidad, y que entonces tenga un título de psicólogo, de psiquiatra, preferentemente, y entonces va a saber cómo manejarse. El personal policial común, digamos, del llano, tiene una formación muy superficial cómo tratar este tipo de situaciones de violencia. En principio, no manejarse con autoridad excesiva, manejar el diálogo, el volumen del diálogo, tratar en lo posible de lograr lo que se llama anclajes afectivos, es decir,
ponerse en el lugar de, lograr una situación de empatía. Mira, yo te entiendo, calmate, estoy con vos, vengo para ayudarte, y no señor contra la pared, digamos así, por dar un ejemplo. Luego viene el tercer escalón. Si esto no da resultado, como en el caso de Chano, que se dirigió al interior de la vivienda, apagó las luces externas y salió blandiendo un cuchillo de 20 centímetros, que no por cortar pan no es menos peligroso, porque eso es de bordes aserrados y bien manejado puede ser absolutamente peligroso. En ese caso, bueno, indudablemente lo que queda, de ser posible, es la reducción física, que para eso están el entrenamiento físico que debería tener todo personal policial en llaves, en trabas, etcétera, en la medida de que entienda que se puede usar. Si seguimos escalando la pirámide, si no se puede eso, bueno, acá no se aplican las reglas de Töller, que es el sargento de Idaho famoso de los 6 metros 40, acá están prohibidas. Esta regla establece que una persona con un elemento punzocortante debe ser neutralizada de la manera que fuere antes de los 6 metros 40, luego ya es tarde, como el caso Roldán de Policía Federal. Esto acá ahora está prohibido, no se puede hacer, y también están prohibidas el otro escalón, que son las armas no letales. O sea, un tipo de armas no letales, de las 34 armas no letales que existen, sería la pistola Taser, o la Air Taser, mejor dicho, que es la que va por aire, ¿no? Porque la Taser también es como una pitanita que va por contacto. Y la Air Taser es la pistola que todos conocemos como Taser. Acá le dicen Taser, en realidad es Taser. Y luego, si no se puede utilizar este tipo de material porque no se posee, todo personal policial debería poseer una pistola Taser, porque está probada su efectividad, porque tiene un altísimo voltaje, son 50.000 volts que descarga con 2 tardos, pero esos 50.000 volts tienen un muy bajo amperaje, es decir, 0,21 miliamperes. ¿Qué significa esto? Que produce un espasmo muscular que puede llegar a durar entre 11 segundos y 1 minuto, lo cual permite reducirlo adecuadamente, esposarlo o colocarle algún precinto, y ya que el hombre no deje de ser un peligro para sí o para terceros, porque también podría ser que Chano se hubiese degollado con el cuchillo de cortar pan en ese momento. En un ataque de esos nunca se sabe. Y finalmente, el último peldaño de la pirámide, que fue el que se saltó directamente, es la utilización de arma de fuego cuando se den los presupuestos de la legítima defensa. Y en este caso, ¿por qué se dan los presupuestos de la legítima defensa? Porque el policía estaba a menos de 2 metros, en la oscuridad, porque ya no había cortado la luz externa, siendo atacado con un cuchillo de 20 centímetros y acorralado porque no pudo llegar a salir, porque intentó retirarse y no pudo hacerlo. En ese momento, dicen las instrucciones, tirar a la caja no vital, es decir, no tirar al tronco del cuerpo, sino tratar de tirar a las piernas, lo cual seguramente el personal policial lo ha hecho, pero cuidado, la realidad no es una colección de fotos, sino que la realidad es dinámica. A 2 metros, con alguien que viene agachado tirando mandobles con un cuchillo, es muy difícil apuntar hacia abajo, hacia el pie, con la posibilidad de que esto está prohibido en muchas fuerzas policiales, porque al tirarle al pie no lo voltean y el hombre los acuchilla igual. De todas maneras, se ve que se intentó tirar así, bueno, lo interesó en los órganos vitales y lamentablemente tenemos ahora esta situación, ¿no? Ahora, bueno, hay una sucesión de hechos que terminan con que todo estuvo mal, ¿no? De donde se lo mire. Pero también yo te pregunto, si no hay, digamos, el oficial termina siendo producto de, él fue, creo que se recibió en el 2015, 2016, empezó a trabajar y todo lo demás. Yo te pregunto, a vos que fuiste comisario y que sabés que también eso está en un punto salpicado por la política en general. Muchas veces cuando la política baja una línea, ¿sentís que eso puede de alguna manera condicionar a la fuerza? Es decir, si una ministra recibe a alguien que le dispara a un delincuente por la espalda, el resto de la fuerza puede creer que eso está bien, y acá puede haber algún salpicón de eso o no.
Podría haberlo, tendríamos que estar dentro de la cabeza de la fuerza, y no te olvides que yo me retiré como director general de Asuntos Internos, es decir, soy el primero en señalar cuando hay errores policiales. En este caso particular entiendo que no hubo una conducta errónea, sino que lo que hubo es una falta de elementos como para producir una reacción incruenta. Es decir, si el oficial hubiese tenido una pistola o un arma no letal, un gas paralizante o algún otro elemento no letal, no hubiese necesitado preservar su vida de un cuchillazo con el uso del arma de fuego. Me parece que la cosa pasa por ahí. Dijiste lo del gas paralizante. Uno ve en una marcha que aparecen con el gas paralizante los policías antitumulto y todo lo demás. Digo, no está permitido un policía en un caso así. Y me parece lo menos dañino, ¿no? No tiene la... Primero, pregunto si tiene la posibilidad de hacerlo, y segundo, si económicamente está el límite. A ver, es buena pregunta, Gallego. El tema es así. Las armas no letales son de tres tipos. De ataque cinético, que se llama, o sea que son los bastones, la tonfa, que te parte el cerebro, algunos elementos de ataque eléctrico, como las pistolas Taser, otras de rayos ultravioletas, otras de microondas, que acá no se conocen, y que te anulan momentáneamente. Y después están las de ataque químico, como las que usan la capsaicina, el conocido gas lacrimógeno, gas pimienta y demás, que no son armas de dotación hoy por hoy. Estas armas no letales, que son 34, desde 1972, entre ellos la espuma, por ejemplo, hay una espuma inmovilizante que se usa y se tira como si fuera una espuma de carnaval. La diferencia es que al contacto con el aire se solidifica y se transforma en un polímero, en un plástico, con lo cual vos quedás inmovilizado inmediatamente. Esto lo creó una fábrica, Raytheon, en Estados Unidos, y lo utilizó muchísimo la Fuerza Aérea en Afganistán para inmovilizar prisioneros, y luego tuvo mala prensa porque cometieron un grave error en el uso, murieron 42 personas porque fueron dejadas al rayo del sol con 45 grados, y entonces ese elemento se dejó de usar, no porque fuera malo, sino porque tenía toda esta leyenda negra. Pero existen otras cosas, como por ejemplo lo que se llama Alternative. La Alternative es un capuchón que se coloca en el arma real, como si fuera una capucha, con una bolita de polímero. Entonces el tiro que sale es el tiro de la pistola real, pero el proyectil no le pega a la persona, impacta sobre ese cartuchito, y lo que le pega a la persona es el cartucho con la pelotita, que causa muchísimo menos daño. Dañino, claro. Claro, no, pues yo lo digo porque por ahí también, bueno, vos trabajaste en asuntos internos y sabés los excesos y todo lo que se habla, y hay casos de todo tipo, de tipo que actúan bien, de los que actúan mal, de los que se condena por condenar al resto, de líneas, bueno, ya sabes cómo es la historia. Ahora, no digo para todos, pero en casos puntuales, a vos te llaman al 911, te dice hay un tipo con un ataque psicótico o porque está sacado por la droga, por lo que fuere, y vos ya sabés que mandás a un tipo con un gas paralizante que es mucho menos letal que la posibilidad de sacar un arma y pegarle un tiro, me parece, ¿no? Digo, habría que tener ese tipo de precaución. Pero Gallego, te doy este ejemplo, que vos me la dejaste servida. Voy con un gas lacrimógeno y el tipo es asmático. Tiene una crisis asmática y se me muere. O voy con la Taser y el tipo tiene marcapasos. Yo tampoco le puedo decir, perdón, usted es cardíaco mientras blande el cuchillo tratando de matarme. Estas son las cuestiones que, por ejemplo, sobre 2.500.000 usos de la Taser en el mundo, hubo 60 muertos, es real. Ahora, si la información la damos sesgada y decimos la Taser mató o la Taser mató 60 personas, es cierto, pero también un cuchillo de cocina en los casos de emoción violenta matan gente, y no por eso vamos a prohibir los cuchillos. Es decir, las armas no letales tendrían que ser de dotación del personal, no de los grupos especiales, que en general no les sirven. Sí, algunos grupos antidisturbios tienen armas no letales, que son las balas de goma o los lanzadores G6 suizos, que tienen como una especie de bala de goma pero de cabeza más suave, que se crearon en el 2005 para la policía de Francia, y actualmente la policía de España también las usa, pero son armas antidisturbios. En este caso
para este tipo de cuestiones lo ideal sería un arma no letal del tipo gas, gas pimienta, por ejemplo, gas cegador, claro. O una granada aturdidora de pronto que produce un gran ruido y un gran destello de luz, y entonces el hombre queda momentáneamente cegado por 2 segundos, y eso permite... Claro, para distraerlo de alguna manera. Claro. Para distraerlo, pero no tenemos eso, realmente no lo tenemos. Un placer siempre hablar con vos, gracias por desarrollarnos. Galle, un segundo quería meter... Leandro quería preguntarte algo. Quería hacer 2 preguntas, un poco algo ya lo resolvió, hablaba de estas 34 armas no letales, y quizás la que más conocemos más allá de la Taser es la bala de goma, ¿no? La escopeta, el cartucho antitumulto es algo que es más habitual, hemos visto desde la tele hasta en cualquier marcha que hemos cubierto. ¿Se hubiese solucionado esta situación si ese policía llevaba directamente una bala de goma? Y la segunda pregunta es pedirte un poco de futurología. ¿Qué va a pasar con este oficial, con esta persona que sabemos que hoy está imputada luego de haberle disparado en el estómago a Chano Charpentier, pero según tus palabras cumplió con el procedimiento, digamos? ¿Qué puede pasar con él? Bueno, puede pasar que tengamos una condena, en este caso está imputado. ¿Qué significa estar imputado? Que está acusado y está investigándose qué tipo de responsabilidad tiene. Si esto llega a la instancia de juicio oral, el juicio oral es la mejor posibilidad de defensa que tiene el policía, que tiene a su favor, pequeño detalle, la declaración de el padrastro de Chano, favorable al policía, la declaración del médico, del chofer de la ambulancia, del personal policial que se puede tildar de parcial, todos declararon de consuno que había amenaza, que había movimientos agresivos y que era muy difícil reducirlo. Si hubiese utilizado quizá una posta de goma, o una Brenec, que es una especie de bala de goma gigante, como la que yo te decía, la suiza, quizá lo hubiesen anulado, pero lamentablemente la policía no tiene provisto esto, y está violando una recomendación de las Naciones Unidas de 1990, que en el 8º Congreso sobre Tratamiento y Prevención del Delito, ¿qué hizo las Naciones Unidas? Aconsejó a las policías o a los países adquirir armas no letales o menos letales, como también se llaman. Por eso son de uso común en la mayoría de los países. Claro, bárbaro. Bueno, gracias. Luis, eran esas las gracias dudas. por atendernos. Te mando un abrazo grande y el placer de siempre. Un abrazo grande, amigo. Chau. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.